Capítulo 7, versículos 7 y 8, que nos dice así: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abre. Mis hermanos, esa es en sí la respuesta de lo que estábamos leyendo ahora anteriormente en la escuela sabática. La respuesta al capítulo 15 de Juan, cuando estábamos hablando de que Jesús tocaba la puerta y si tú no le abres, Él no entra. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar de la oración. De la oración se ha hablado muchas cosas. Dicen que es lo que nos sirve para acercarnos al Señor. Dicen también que es lo que nos conforta en un momento de necesidad. También se dice que la oración nunca debe faltar en nuestros labios, porque de ese contacto con el Señor es que depende nuestra vida y la salvación de nuestra alma. La hermana Elena G. de White nos dice: en el libro del Camino a Cristo nos dice lo siguiente con respecto a la oración. Dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Mis hermanos, Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Y en este momento tan especial les voy a hablar de un campeón que siempre estuvo ahí en la oración. Les voy a hablar de Daniel. Busquemos Daniel capítulo 1, versículos 5 al 8. Daniel capítulo 1, versículo 5 al 8 nos dice lo siguiente: el rey le señaló ración diaria de la comida real y del vino que él bebía, que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá, a quienes el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Vemos ahí, empieza la historia de Daniel. Muchos de nosotros la hemos escuchado, hay otros hermanos, según como me han dicho, que están acá por primera vez, no conocen de la historia de Daniel. Daniel era un joven de aproximadamente 16, 17 años, que había sido capturado por Nabucodonosor, porque su ciudad se había rebelado contra el imperio babilónico, y fueron llevados como esclavos a la ciudad de Babilonia. Pero Daniel no iba solo, como ya les dije, iba Azarías, Ananías, Azarías y ¿quién? Misael. Mis hermanos, tenemos entonces estos 4 jóvenes. Ellos eran más o menos de la misma edad, 16, 17 años. Esclavos, según nos dice la historia, dicen que eran príncipes de la ciudad de Judá. Eran jóvenes preparados, porque muchos de nosotros dicen, pero si eran unos niños, estaban empezando. Recordemos, mis hermanos, que en esos tiempos había otro tipo de educación. Ya para esa edad ellos estaban empezando a tomar qué empleo iban ellos a efectuar, porque ya estaban llegando a su etapa adulta.
Recordemos que en esos tiempos no eran como los tiempos de ahora, que hay niñez y adolescencia y después adultez. Ahí se pasaba prácticamente de la niñez a la adultez, a desempeñar un trabajo. Y ellos tenían muchos conocimientos. Pero también tenemos esto, mis hermanos. Estaban muy compenetrados con Dios. Por eso fue que ellos le pidieron, Daniel, junto con sus amigos, le pidió al Señor que los fortaleciera, y ya sabemos muy bien, al seguir la historia, que sí los fortaleció, que solamente comiendo legumbres y tomando agua, pudieron verse más fuertes a los 10 días que los demás que estaban recibiendo la educación especial del rey de Babilonia. Pero mis hermanos, ahí también tenemos algo que a veces nos olvidamos. Ananías significaba Jehová se ha manifestado. Misael significaba quien pertenece a Dios. Azarías significa Jehová ha ayudado. Y Daniel significa el juicio de Dios. Cuando ellos llegan allá, tratan de cambiarle todo lo que es su religión o sus costumbres, sus creencias. ¿Y qué es lo primero que hacen? A Ananías le ponen el nombre de Sadrach, que significa revolución del sol. A Misael le ponen el nombre de Mesac, que al buscar en varios libros no hemos conseguido el significado exactamente de qué es ese nombre. A Azarías le ponen el nombre de Abed-Nego, que es servidor de Nebo. Y a Daniel le ponen el nombre de Belsasar, que significa Bel protege su vida. Entonces, mis hermanos, cuando también vemos ahí, mucha gente también se pregunta más o menos de qué color de piel eran ellos. Cuando vemos que a Ananías le ponen Sadrach, que significa revolución del sol, ¿de qué color entonces era la piel de Ananías? Blanco, tal vez de ojos claros, porque así nos lo muestran acá. Misael no tiene significado, pero también nos da a entender de que el color de Misael es como el color de la mayoría de nosotros, ni blanco ni muy oscuro, sino medianamente moreno. Y vemos también que a Azarías le ponen el nombre de Abed-Nego, y que significa servidor de Nebo. Y cuando hemos buscado en los libros de historia, vemos que Nebo era de color oscuro. Entonces, ya tenemos entonces la coloración de estos amigos de Daniel. Y vemos también que a él le colocan ese gran nombre, que era, según los babilonios, era lo máximo, que era que Bel o Belial protege la vida de Daniel. Pero vemos acá, en esta parte, cuando Daniel pide a Dios que él pueda caerle en gracia al jefe de los eunucos y que le pueda cambiar la comida y que Dios lo sigue protegiendo, vemos entonces cuán unido con Dios era Daniel y eran sus amigos. Inmediatamente Dios les contestó su oración y los protegió. Vemos más adelante en Daniel capítulo 5, versículo 18 al 24, una gran recompensa de esa fidelidad de Daniel para con Dios. Vemos entonces en el capítulo 5 que Belsasar, el hijo de Nabonido, que significa Bel protege al rey, diferente del nombre Belsasar, que es Bel protege su vida. Belsasar significa Bel protege al rey, y en ese momento estaba haciendo una gran sacrilegio,
estaba usando